Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por todas las personas que están asistiendo. Gracias a la decana por este espacio, a Renzo y obviamente a la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos por empezar a trabajar en la importancia de comunicar lo que pasa con el VIH en los medios de comunicación en América Latina. Antes de empezar, quiero hablar un poco como contexto de qué pasa con el VIH no solo en América Latina, sino en el mundo. Para el 2015 habían alrededor de 37 millones de personas viviendo con VIH. De esos 37 millones, 2 millones estaban en América Latina, pero solo el 55% de esos 2 millones tienen acceso a tratamiento. Una de las razones es el estigma y la discriminación, y el hecho de que las personas que viven con VIH en América Latina no tengan acceso a prevención, acceso a tratamiento y obviamente no tengan una calidad de vida digna que puedan llegar a satisfacer todas sus necesidades. Entre las metas establecidas, ya lo decía el doctor, está el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, pero se estima que para poder eliminar la epidemia del VIH en el 2030 se necesitan más de 2.500 millones de dólares. Y para eso, los países que están aportando año tras año una cantidad de dinero para dar respuesta al VIH están disminuyendo los recursos. De ahí nace este tipo de estrategias, que son estrategias que están enmarcadas en la falta de recursos completamente, que son estrategias que nacen de un interés personal por dar a conocer algo que se necesita y que son innovadoras en el proceso de generar respuesta al VIH. El estigma y la discriminación son barreras importantes que impiden los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH y obviamente impide que estos servicios lleguen a las personas que realmente lo necesitan, que son las personas viviendo con VIH. Hay tres principales causas. Una es la prevención y el testeo de VIH. Hay una investigación en Botswana, por ejemplo, que habla que el 40% de la población que ha ido a hacerse un test de VIH lo ha hecho en forma tardía, por miedo a lo que le va a decir el vecino, por miedo a lo que va a pensar la gente que toma los datos de ellos. Y creo que no es una realidad de Botswana, creo que es una realidad de toda América Latina. Existen muchos lugares donde la discriminación es tan alta que las personas prefieren no hacerse el test de VIH. Y esto implica que al no tener un diagnóstico temprano, obviamente no tengan un acceso a tratamiento temprano y de ahí se deriven un montón de causas y muertes relacionadas a causa de otras enfermedades asociadas al VIH o al SIDA. Hay otra encuesta en Indonesia que habla también del 40% de la estigmatización de las personas usuarias de drogas inyectables. Entonces, si eres usuario de droga inyectable y llegas a un servicio clínico en Indonesia, probablemente el estigma de la gente es que tú ya vives con VIH. Otro de los puntos es la divulgación de los resultados y hay diferentes estudios hablando sobre esto también. Hay uno específico de Tanzania donde las personas reciben el diagnóstico, muchas ni siquiera van a recibir el diagnóstico, muchas dejan que solo se hacen el test y no van por miedo a tener la respuesta, y las que reciben no son capaces de decirle el diagnóstico a sus parejas. Hay una relación de entre 2 y 4 años de diferencia para hablarle a su pareja sobre el diagnóstico, lo que implica también una barrera. Y la tercera, que habla del cuidado del tratamiento, se asocia con posponer o rechazar la atención y con la falta de observancia del tratamiento y de la adherencia del tratamiento. Hay una situación particular en Jamaica donde los servicios clínicos tratan de manera diferente a las personas, hombres que tienen sexo con otros hombres, diferente de toda la población en general. Entonces hay un problema de discriminación en Jamaica que hace que ellos no puedan tener el mismo acceso a tratamiento como si fuera otra persona cualquiera. Hace también parte de las barreras del estigma y la discriminación. Pero para esto hay causas modificables y ahí es donde empieza de pronto el mensaje que va dirigido a todos ustedes también, y es que cada uno de nosotros somos sujetos políticos y cada uno de nosotros tenemos la facultad de cambiar la realidad.
desde nuestras casas, desde hablar con nuestros amigos, desde hablar con nuestras parejas sexuales, desde hablar con alguien en una fiesta, o sea, siempre somos sujetos políticos y podemos educar en algo. Estas causas modificables hablan de la sensibilización y es que la gente cada vez le importa menos el otro. Y es desafortunado decirlo, pero es peor si vives con VIH. Entonces, todo el tiempo hay que trabajar en sentir, o sea, estamos perdiendo la esencia del ser humano, no estamos sintiendo. De ahí la importancia de que surjan nuevas herramientas, nuevas estrategias que puedan hacer frente para dar respuesta al VIH. Respuestas innovadoras, no hay dinero, lo dicen las mismas agencias internacionales, no hay dinero, hay que hacer otras cosas. Y bueno, es parte del reto también, ¿no? De continuar día a día por trabajar por algo y por ponerle fin a la epidemia que se ha buscado tanto tiempo. El segundo es la desinformación, y en esto somos especialistas, todos. A nosotros nos encanta hablar de todo aun cuando no sabemos. Y parte del problema también es que los periodistas muchas veces, y yo soy periodista, hablo también por mí, muchas veces no creemos, o creemos mejor que tenemos la verdad absoluta. Entonces lo que leemos, lo que escribimos, es lo que es. Y si alguien nos llega a decir que está incorrecto, es como, o sea, ¿qué te pasa? La desinformación también habla de esos momentos, por ejemplo, pasa mucho en las zonas rurales, en diferentes ciudades más pequeñas, no tanto en las capitales de América Latina, pero todavía se vive ese problema de que yo no puedo ir a la clínica a hacerme un test de VIH porque allá me van a tomar mis datos y todo el pueblo se va a enterar de que yo me hice un test de VIH. Entonces, prefiero no hacerlo. Y si lo tengo, pues, no sé, me daré cuenta en algún momento. Y otro es el vínculo con la moralidad. Entonces, viene el prejuicio. Si soy gay y aparte soy usuario de droga inyectable, seguro tengo VIH. O sea, casi que un 99% diría que tengo VIH. Entonces, siempre estamos pensando en el otro, pero viéndolo con los ojos de el prejuicio, siempre señalando, todo el tiempo. Y son causas que podemos modificar nosotros mismos. De ahí también la invitación de que cuando somos sujetos políticos, pues tengamos la facultad de hacerlo de forma correcta. Aquí podemos ver en este slide lo que pueden llegar a impactar las palabras en los medios de comunicación. Sé que lo están leyendo, pero hay uno que me llama muchísimo la atención y es la del pastor, al lado derecho. Matar a los gays es el camino para un mundo libre de SIDA. Y eso es lo que se le queda a la gente. Cuando una persona que está en su casa, que solo entra a internet a ver, bueno, no tengo el medio, a ver este medio con este titular, es lo que se le queda a la gente. Entonces, cuando van a escuchar hablar de matrimonio igualitario o cuando conocen a alguien gay, entonces ya lo señalan con SIDA. Ni siquiera con VIH, con SIDA de una vez. Hay otros términos que no son adecuados al momento de hablar de VIH. Uno de ellos es contagio. Contagio, hablándolo desde el término de la enfermedad, es como esa posibilidad de que yo, voy a poner un ejemplo que va a ser mucho más fácil entenderlo, yo a veces no me entiendo. Estoy en el metro y estornudo y seguro es gripe y puedo contagiar al otro, porque es una enfermedad contagiosa. El VIH no es una enfermedad, es un virus. Y, como ya lo decía el doctor, es una infección crónica que dejó de ser enfermedad mortal. Entonces, en vez de utilizar contagio, pues ponga transmisión. O sea, lo hablábamos hace un rato en una entrevista, si uno entendiera los 10 términos más recurrentes, inadecuados, y los cambiara por los adecuados, ahí está completamente la diferencia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Quiero hablarles un poco de la metodología de esta investigación. Esta investigación tiene el análisis de apenas 2 meses de información de octubre y noviembre de 2016. Eso incluye 121 medios online de 19 países de América Latina, de habla hispana. Es un análisis de más de 2.000 noticias leídas una a una para encontrar más de 4.000 menciones de VIH y SIDA. Y cada de esas menciones analizada una por una, viendo su contexto, viendo de qué habla, quién habla, si usa lenguaje adecuado, si usa lenguaje inadecuado, y obviamente con
la posibilidad de encontrar algunos insights o algunas conclusiones que puedan llegar a dar evidencia de cómo realmente los medios de comunicación están hablando hoy del VIH. Para esto yo pues cuento con el apoyo de una empresa en análisis y comunicaciones que está en Colombia, se llama Búho, que son los que tienen este software para poder hacer este tipo de medición, y obviamente con la posibilidad de estar estudiando en la Universidad de Arizona para poder tener el tiempo y desarrollar la investigación. Y bueno, aquí viene un poco más el foco, son los resultados que se presentaron el pasado mes de marzo, que siguen en constante evaluación, porque la idea es que para el 1 de diciembre, Día Mundial de la Respuesta al VIH, se tenga resultados de 6 meses de información, más de 6.000 artículos en los 19 países, y que pueda dar un panorama mucho más amplio de la realidad de los medios de comunicación. Y aquí empiezan las conclusiones de este estudio. Parte de las conclusiones es: 1 de cada 3 declaraciones en medios de comunicación donde se habla de VIH o SIDA tiene lenguaje inadecuado. ¿Y cuál es ese lenguaje inadecuado? Los más comunes, entonces está enfermedad, y decíamos, ya no es una enfermedad, se habla de una infección. Está contagio, que obviamente es otra de las palabras mucho más comunes que se ven en los medios de comunicación, y me sorprende que esté tan arraigada en toda América Latina. Es como si la hubiéramos naturalizado, y contagio se refiere solo a VIH. Todo el tiempo están hablando de contagio, cuando realmente debería hablarse de transmisión y debería establecerse por qué es transmisión, si solo hay 3 causas transmisibles. La tercera es portador. Y bueno, antes de continuar, este análisis está basado también con algunas guías que ya existen de cómo comunicar sobre el VIH, porque las herramientas los periodistas las tienen, todo el tiempo hay herramientas. Que no se tenga el tiempo de mirarlas es otra cosa, pero está basado mucho en la última guía de comunicación que sacó el Ministerio de Salud de Argentina, casualmente, y se trabajó también en un análisis conjunto con otras guías que ya habían en otros países de América Latina. Portador, entendiéndolo como esa persona que lleva algo y que lo puede dejar de un momento y volverlo a recoger, y aparte ese valor de estigma que tiene pensar que porta como un arma, ¿no? Que le puede hacer daño al otro, para hablar de una persona que vive con VIH o una persona con VIH. Hay otra de las razones más comunes en los medios de comunicación de América Latina, es la confusión todo el tiempo entre SIDA y VIH. No se entiende que son completamente diferentes, no se entiende que el VIH es la infección y que el SIDA es la etapa final de esta infección. Y hablar de enfermedades de transmisión sexual cuando realmente estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Para la presentación de estos resultados, que se hizo a través de medios de comunicación y en redes sociales en marzo, bueno, desde marzo, todavía sigue vigente, tuve la oportunidad de recibir el apoyo de la organización de la Red de Jóvenes Positivos de América Latina, de la cual Matías también hace parte, porque parte de este proyecto también era mostrar qué pasa con la gente que vive con VIH. No es solo dar datos, es sensibilizar. Entonces, ¿qué siente una persona que vive con VIH cuando lee una noticia que dice que matar a los gays es la salida para el SIDA? Y recibimos algunas declaraciones de algunos jóvenes de toda América Latina. Ahí hay una declaración de Juan Pablo de Costa Rica, yo creo, porque no alcanzo a leer un poco, pero sí sería bueno que entendiéramos qué siente una persona que con VIH cuando lee este tipo de notas. Juan Pablo, de Costa Rica, de 28 años, dice: cuando veo, leo o escucho en los medios de comunicación masiva términos como contagio, enfermo, sidoso, pienso que algún día estaré mal y mi vida no volverá a ser la misma. Esta terminología incita al estigma y a la discriminación y no contribuye en llevar un mensaje esperanzador para quienes hemos sido afectados por esta epidemia. Y bueno, él ya lo dice, sidoso, y se ve en los medios de comunicación. Se ve, como dicen, el VIH, el mal, como señalando, el mal aquel. Y hay una noticia específica que nos ha llamado la atención porque es de Mendoza. No sé si hay alguien de acá del diario, pero habla específicamente de, como no recuerdo bien si las cifras, si son 3.500 o 350 nuevos casos de enfermos de SIDA en Mendoza. Entonces ahí nomás en el solo titular ya tiene como 2 o 3 errores.
Y obviamente eso es lo que le queda a la gente. El impacto social que tienen los medios de comunicación es grandísimo y uno a veces a veces creo que no se da cuenta de lo que tiene en las manos y de cómo las letras que uno escribe, lo que uno diga en medios de comunicación puede llegar a impactar a un montón de personas alrededor del mundo. Esta me encanta porque parte de este trabajo no es culpar al medio o culpar al periodista. No es mi idea decirle lo está haciendo mal, es trabajemos juntos en hacerlo mejor. Y hay una responsabilidad enmarcada en las agencias de noticias. Todo el tiempo los medios de comunicación de América Latina están replicando noticias de las agencias, pero no se toman el trabajo ni siquiera de leer. O sea, yo me sentí como cuando hacía tareas con Wikipedia, era copiar y pegar. No hacen nada más. Y parte de la responsabilidad del periodista es por lo menos entender lo que está copiando y pegando. Y creo que es una responsabilidad no solo del periodista, es de toda la gente que comparte cosas en redes sociales. Cualquier situación errónea que uno comparta es aumentar esa bola de nieve y es aumentar que haya mayor estigma, haya mayor discriminación. A veces compartimos un meme y nos reímos, pero después nos damos cuenta que entonces estaba hablando de alguien que realmente era muy cercano a nosotros. Entonces hay que tener un poco más de conciencia con lo que compartimos en los medios de comunicación, en las redes. Aquí vemos parte de algunas de las agencias que más tienen presencia en los medios de comunicación en América Latina en temas de VIH y vemos casi todas con lenguaje inadecuado. Quiero hacer ahí una aclaración y es que lo neutral o lo que se ve azul hace referencia a todos estos términos que no tienen ningún juicio de valor, que pueden entrar hasta los pronombres, él, la, diferentes palabras que no tienen juicio. Pero si lo comparamos entre lo positivo y lo negativo, vemos que la gran mayoría está haciendo como, hace el trabajo con lenguaje inadecuado. Y obviamente una noticia que sale en EFE o que sale en AFP es reproducida 20 y 30 veces en América Latina, en distintos medios. No sé si quieres leer ahí parte de eso también. Lorangelis Thomas, una mujer joven viviendo con VIH de Puerto Rico, dice: el lenguaje es la herramienta que nos permite comunicar, expresar, formar, darle sentido y contexto a nuestras vivencias, acciones, ideologías, ¿qué dice ahí? Símbolos, nuestros sistemas de creencias y a la manera en la que experimentamos el mundo. Es por esta razón que el lenguaje utilizado en temas de VIH es tan importante para nosotros, porque ese mismo lenguaje utilizado por los gobiernos, agencias de noticias, organizaciones en las que recibimos servicios de salud, medios y algunas agencias de Naciones Unidas son las que construyen las realidades que se expresan y ven en nosotros, aunque no sean las nuestras. Otra de las conclusiones de este estudio es que el 51% de la información que encontramos en VIH en medios de América Latina no habla de VIH. Y es la mitad de la información. ¿Y de qué habla? Habla de Sharapova jugando un partido de tenis a favor de la Fundación de Elton John, y entonces aparece, obvio, SIDA. O habla de Ricky Martin que estuvo con su novio en una gala en Río de Janeiro, de SIDA. O habla de los 25 años de diagnóstico de Magic Johnson, por ejemplo, que son oportunidades para hablar de otras cosas, ¿no? Son espacios que se deben aprovechar para introducir información que sea relevante en términos de VIH, por lo menos que haga frente al estigma y la discriminación. Y parte de ese 51% está dado por las celebridades. Y bueno, ahí sí hay que aprovecharlo. Si son las celebridades el gancho, entonces tenemos que llamar a las celebridades para que se unan a la causa. Y creo que la Rahab tuvo una experiencia buena con eso en el último día, eso fue el 1 de diciembre, ¿no? De unir a las celebridades a que se hagan aliados también de la respuesta al VIH. Hay otra declaración, no sé, por lo menos un pedazo. Bien, Damián de Chile dice: en términos educativos, tanto las organizaciones como las personas que vivimos con VIH estamos constantemente educándonos en relación con el vocabulario. Me molesta mucho leer, por ejemplo, que las personas enfermas de SIDA contagian o que somos de alto riesgo para la sociedad. Esto me llena de ira y rabia, y no solo por mí, sino por cómo se refieren a mis pares, a los cuales nosotros como organización buscamos dar una mejor calidad de vida. El siguiente slide habla de cómo los medios de comunicación se enfocan en las temáticas. Entonces vemos que hay un alto porcentaje de enfoque en temas de tratamiento, en temas de prevención, en temas de avances científicos. Pero en temas de discriminación y estigma casi que no se ve. ¿Y qué pasa con esto?
que se invisibiliza. Entonces yo siempre, bueno, pueda que el ejemplo no sea el mejor, pero lo comparo con el numeral Ni Una Menos, que se volvió súper famoso en toda América Latina y está a favor de la mujer y me encanta, pero se visibilizó la problemática, se visibilizó el problema en los medios de comunicación. Y creo que una salida también, sin victimizar a las personas que viven con VIH, es visibilizar lo que pasa en estigma y discriminación con ellos. En cuando les, no sé, los sacan de un trabajo por vivir con VIH, en cuando no tienen acceso a un servicio por vivir con VIH, en cuando no pueden casarse porque, no sé, no tienen los servicios o los derechos para hacerlo. Y creo que es parte también de la visibilización de este proyecto, y es que los periodistas se interesen un montón en hablar de temas de discriminación y estigma para personas que viven con VIH, sin victimizar, porque no es la idea tampoco. Adal, de 27 años, de México, dice, en resumen, que el amarillismo es el que llama la atención, pero sobre todo es el peso social y personal que le doy a esas palabras. De alguna forma es como darte cuenta que eres parte de algo que la sociedad rechaza o no termina por aceptar del todo. Y en este podemos ver un panorama del lenguaje inadecuado y lenguaje adecuado en distintos países de América Latina. Por ejemplo, llama muchísimo la atención Honduras, que tiene casi que la mitad de su información con lenguaje inadecuado, y obvio entendiendo lo que son países tampoco que tengan un alto trabajo en términos de manejo de lenguaje en estos temas, pero uno esperaría que, por ejemplo, países como Colombia, como Chile, como Argentina, sobre todo Argentina, que tiene como tanta presencia en científico, en avance científico y en investigación en VIH, hubiese una mayor capacitación en términos de comunicación, y no lo hay. Es el 20% de comunicación errónea o de comunicación con lenguajes, con términos erróneos, y apenas un 7% de que utiliza realmente el lenguaje adecuado. Sorpresa para mí cuando estaba sacando los resultados, República Dominicana, Paraguay y Cuba, que son los que tienen más alto porcentaje de términos adecuados, y creo que también hace parte del trabajo en común con las áreas de salud. Y sabemos que Cuba tiene avances médicos y siempre están como trabajando en equipo para poder llevar esta nueva información a los medios de comunicación también, y eso puede ser una forma de educar. Y esa sí la tienes que leer tú o tú. Matías, un joven con VIH de Argentina, dice: los medios de comunicación pueden ser grandes aliados en la respuesta al VIH en todos sus niveles, pero de la misma forma que pueden colaborar a reducir el estigma y la discriminación, pueden también ser grandes opositores y desacreditar el trabajo de tantas buenas prácticas con un solo titular. Es responsabilidad de periodistas y empresarios del medio comprometerse para acercarse a las metas. Cada vez que vemos una nota maltratada, sentimos que nuestro trabajo fue en vano. Y bueno, ahora viene un espacio que estos 5 slides que vieron anteriormente fue lo que se lanzó en medios y en redes en marzo, que estuvo rotando por toda América Latina con el apoyo de algunas organizaciones y algunos medios de comunicación. Y para esta presentación en particular en Argentina quise hacer un capítulo diferente, un capítulo aparte para hacer la comparación de qué pasa en Argentina y qué pasa con América Latina. Y si lo vemos en términos de temas que ya la habíamos visto antes, hay un alto índice de información en avances científicos, pero es que Argentina es el referente en América Latina de avances científicos en términos de VIH. Creo que es uno de los únicos países que está haciendo investigación con Fundación Huésped, por ejemplo, con el doctor Pedro Can. Y eso hace que haya mucho interés de los medios de comunicación en publicar. Pero si vemos estigma y discriminación, es la misma realidad que en todos los países de América Latina. Siempre está digamos, en los menores niveles de información y no es nada que sea visible. El análisis incluye estos 11 medios de comunicación: La Nación, Clarín, Página 12, Infobae, TN, El Cronista, Los Andes, La Voz del Interior, Diario 1, Ámbito Financiero y Río Negro. Y se hizo el análisis a 230 artículos entre los 2 meses. Aquí podemos ver cómo hablan los medios de comunicación de Argentina, y veíamos que cuando era Latinoamérica era el 51% de la información de VIH que no hablaba de VIH. En Argentina es el 57%. Y el 30% de toda la información, 1 de cada 3 notas en medios de comunicación de Argentina habla de VIH en una forma, de algo interesante del VIH.
ya sea avance científico, discriminación, estigma, lo que sea, pero habla de VIH. Y ese 13.5% es que lo nombran en un párrafo. Por ahí aparece la palabra, así como aparecía Magic Johnson y su diagnóstico de VIH o la Fundación Elton John. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero en la gráfica de la izquierda son la cantidad proporcional de los términos más cercanos al VIH-Sida, cuando se habla de VIH-Sida. Y en el primer lugar tenemos a enfermedad con un 21%. Entonces sigue siendo la misma realidad de América Latina. Bueno, en América Latina era el 29, en Argentina es el 21. Sorpresa que sea infección la segunda, y está buenísimo porque está empezando a cambiar esa forma de cómo se está refiriendo a la infección. Pero la tercera es muerte. Entonces uno no sabe si están hablando de las muertes asociadas al VIH o si están relacionando el VIH con la muerte. Entonces también es como, ¿por qué muerte en el tercer lugar? Bueno, se sigue muriendo mucha gente, no es un secreto, pero tampoco es que sea como lo más interesante que decir del VIH. Hay otras razones ahí que llaman la atención, y es, la mayoría sabemos que la prevalencia de VIH no solo en Argentina, sino en toda América Latina se está dando en personas transgénero, en trabajadores sexuales y en HCH, o hombres que tienen sexo con otros hombres aún cuando no se identifican como gay. Pero la información en Argentina está más ligada a niños, mujeres y jóvenes. Y también es una buena forma de sacar la infección de estas poblaciones. O sea, no siempre es la persona transgénero, no siempre es el gay el que tiene VIH. Y es que cada vez son más comunes los casos en mujeres amas de casa, por ejemplo. Hay un estudio en Colombia que habla del aumento de la prevalencia en mujeres amas de casa porque sus esposos tienen relaciones sin protección por fuera del matrimonio y sus esposas no tienen la posibilidad de exigirle que use preservativo porque estamos en un estado machista y entonces el hombre sí puede y la mujer no. Hay otras situaciones ahí que no se ven, pero que puedo describir un poco, y es como están relacionando todo el tiempo al VIH o al SIDA con otras enfermedades o infecciones. Entonces aparece un montón hepatitis, ébola, Zika, apareció, bueno, pues por el fondo aparece tuberculosis y malaria, pero aparece mucho también las infecciones de transmisión sexual. Siempre hay como como que se está hablando de infecciones a toda hora como en conjunto. Creo que esa es. Esta torta nos muestra la proporción de artículos que tienen los medios de comunicación en este análisis en Argentina. Entonces vemos que La Nación, Página 12 e Infobae son los que tienen el mayor número de publicaciones con términos de VIH y SIDA en esos 2 meses. Pero si pasamos al siguiente slide, la diferencia es otra cuando hablamos de términos adecuados e inadecuados. Entonces quiero hacer una aclaración, la torta era en número de artículos, esta gráfica es en número de menciones, entonces puede haber más de una mención por cada artículo. Y sorprende, por ejemplo, Ámbito Financiero, que es un medio especializado, pero es el que tiene el mayor porcentaje de lenguaje adecuado. Y cuando me sale este resultado yo digo, pero ¿por qué Ámbito Financiero? Y entro a ver y creo que tienen 2 prácticas muy rigurosas. Una es utilizar lenguaje que realmente es. Entonces encontré palabras como transmisión, encontré palabras como infección, encontré palabras como persona vive con VIH. Y la otra es que tiene una alta responsabilidad al momento de recibir declaraciones. Entonces hay declaraciones de expertos en el artículo y nunca le cambiaron una palabra, sino era lo que decía el experto. Y cuando el experto lo dice, pues trata de manejar el lenguaje. Pasa en muchos medios de comunicación y sobre todo es frustrante para uno como periodista que uno escriba una nota y el editor se la cambie. Y pasa mucho en temas de VIH. Entonces yo pongo infección, pero él pone enfermedad, porque vende o porque da más clics. Y bueno, podemos ver ahí otros medios de comunicación, por ejemplo, Página 12 con el 30% de lenguaje inadecuado y apenas un 5%, La Nación que solo tiene lenguaje inadecuado, y vuelvo y hago la referencia, el lenguaje neutral es aquel que no tiene ningún juicio de valor o que no entra dentro de las categorías de inadecuado o adecuado. Para
Para el proyecto es de vital importancia compartir la información. Este es un proyecto que es completamente replicable a cualquier tema, a cualquier idioma, a cualquier país. Y la idea es distribuir la información. Por eso, durante el desarrollo del proyecto hemos contado con algunos aliados, incluyendo medios de comunicación, algunas organizaciones de Colombia, de Argentina, los mismos jóvenes positivos de América Latina, la RAHAB, que se han convertido como en esas personas que también nos están dando ese apoyo técnico y ese apoyo para poder llevar esta información a muchos más lugares, por ejemplo, estar acá hoy. Y hemos tenido un impacto mediático donde los medios de comunicación se han interesado por mostrar esta investigación. Si pasamos la diapositiva podemos ver parte del impacto mediático que ha tenido durante los últimos meses. Hemos tenido el apoyo de diferentes organizaciones en Estados Unidos, el hecho de estar allá como que también ha facilitado un poco la difusión de esto y obviamente el apoyo de la Universidad del Estado de Arizona, que también ha sido clave para poder llevar esta información a distintos países de América Latina. El mes pasado estuvimos compartiendo esta investigación en una conferencia de derechos humanos en Nepal y la idea es que se pueda realizar en cualquier otra latitud del mundo, o sea, es completamente replicable. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Si alguien tiene dudas, si alguien quiere conocer más del proyecto, pueden escribir, ese es mi correo y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan.